araw po ay pag-uusapan po namin ni Chamame about po sa may sinabi niya nung about po sa may kay Abacha po na gusto po niya na pumunta sa Pilipinas. Nung po kung ano ang pwede niyang gawin para siya ay payagan. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko. Good afternoon. Naririnig ko na yung bibig ni Nena na nagsasalahula. Yan nyo, yan nyo, oh. Lagot ka, lagot ka. ¿Qué esto? Pastel. Pastel. ¿Qué clase pastel esto? ¿Ah? Esto pastel. ¿Qué clase pastel? ¿Chocolate? Oh. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Tu bañar? Sí. Mga naliligo ang mga bata kapag ganitong oras. Minsan napapalo ni Chamame kapag nandito na ako tapos hindi pa mga naliligo. Nakaligo na rin si Alima. Alima, magandang hapon. Magandang hapon. Ito disir, magandang hapon. Buenas tardes. Buenas tardes, magandang hapon, no? O buenos dias. Mahandang umahay. Magandang buenas noche. Buenas noche. Mahandang habi. Si Oo. no. Hindi. Galing pwede, no? Okay, salamat. Gracias. Matatandaan itong si Alima. Kaya yung mga naituro natin sa kanya sa kanila ay hindi niya nakakalimutan. Ayan po mga amigo, ngayong araw po ay pag-uusapan po namin ni Chamame about po sa may sinabi niya nung about po sa may kay Abacha po na gusto po niya na pumunta sa Pilipinas. Nabanggit po ni Batcha na gusto niyang mag-aral doon at gusto niyang sumama sa amin. Sabi ko, nung nakaraan ang desisyon ay para kay Chamame. Pero nung nag-usap na kami ni Chamame, ang sabi niya ay hindi pwedeng pumunta si Batcha sa Pilipinas. Yun ang desisyon ni Chamame. And then nakausap ko ngayon si Batcha at ang sabi ko ay kausapin mo yung mama. Ngunit ayaw niyang kausapin ito sa ngayon dahil masama ang kanyang loob. Dahil bakit daw sa akin okay naman pero kay Chamame ay hindi okay. So ang nangyari sabi niya baka daw pwede kong kausapin uli si Chamame about dito. Kung ano daw ba ang pwedeng gawin ni Batcha para mapa-oo at kumuha ng passport at makapunta sa Pilipinas. Chamame, buenas tardes. Buenas tardes. So andito na po si Chamame at yun nga, hindi pa rin alam ni Chamame yung pinag-usapan namin ni Batcha. Dahil lang sabi ko sa message kasi ang dalawa nang mag-usap. Ngayon sabi ni Batcha, for the last time daw, kausapin ko daw yung nanay niya. At itanong ko kung ano ang pwede niyang gawin para siya ay payagan. No? Dahil lang Chamame, no? Nosotros hablar Batcha quiere ir mi país. Pero tú no aceptar, ¿no? Sí, Tú no aceptar. no quiero. Tú no quieres así, ¿no? ¿No? ¿Qué prueba él puede hacer para ir a mi país? Dime. ¿Qué prueba él puede hacer para tú aceptar ir a mi país? Sí. Abre tu ojos. ¿Qué vamos a hacer? Porque una persona puede cambiar, ¿no? Una persona puede
ejemplo, aquí está mal, pero cuando ir mi país puede cambiar, ¿no? Hacha mami, No, no quiero. tú no quieres. Échame un baquichillo. No quiero porque cuando en casa aquí, cada persona madre sabe su niño. Ujú, Pero ujú, Filipinas no como Guinea. ujú, Guinea a tolerancia. ujú. Pero Filipinas no así. No, así. Así. Ujú, Poco tiempo van a entrar a Filipinas yo saber. ujú. Por eso yo no quiero para mi niño problemas para Filipinas. Tú no quieres problema para tu niño. Tú no quieres problema tu niño, mi país. Por eso tú no quieres aceptar. Pero yo no quiero aceptar a Pacha. Ah, Pacha bien, hola, ¿qué tal? Bien, pero salir para Filipinas no quiero. Yo quiero niños para mí, perfecto. ajá. Escúchame bien, escucha. Ayer te dice que Filipinas no como Guinea. Ujú, Guinea, posible, yo guineana. Mi papá guineana, mi mamá guineana. Muy bien. Cuando tú problemas para mí aquí, yo saber, no hay problema para mí. ujú. Cuando yo en Filipinas también, cuando yo voy a saber, todos los días no hay problema para mí, yo acostumbrar. Ujú. Pero aquí no así, Diferente, diferente. diferente, Yo hablo con, todos mis niños hablan con diferente. diferente. Rol no así, Ujú. Rol perfecto. Rol no quiere así. No, yo no perfecto. Yo no Cuando problema, habla, tu boca habla. Cuídalo por favor, así, 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 así. Sabe. Después va a decir, ¿por qué así? ¿Qué vas a hacer? Pero Chamame, no, eso yo no saber de costumbre de Bacha, la verdad, porque yo estoy aquí cada día, pero cuando tú has dicho Bacha no puede ir porque él fumar, él amigo, amiga, sí, él novia, sí, tiene mucho novia, tiene mucho amigo, pasar, no, su vida no así, no, su vida así, no. Yo he dicho, no, cuando Bacha cambiar, no, él no ir a mi país. Ejemplo, no, ejemplo, Allan está en la cárcel, después cambiar su costumbre, ¿no? Allan también no puede ir a mi país. hay posible alianza. Llámame, ¿no? Cuando Bacha como Allan cambiar, puede. Sí, Así, así, solo así. Oh. Kasi ang sabi kasi ni Chamame, sabi ni Chamame, hindi raw po pwedeng pumunta si Bacha doon. Ayaw niya, akala ko, ang sabi ni Chamame, yung forever na ayaw. Ang sinasabi ko Chamame, paano kung si Bacha ay nagbago, gusto na mag-aral kagaya ni Allan, di ba? Kung si Allan nakulong, nagbago, pwedeng pumunta sa Pilipinas. So si Bacha, ala na bang pag-asa? Yun ang sinasabi ko. Ang sabi naman ni Chamame, hindi lang pala. Ang sabi ni Chamame, kapag nagbago, pwede. Oh, kailangan patunayan. Yun ang gusto ni Chamame. Mas mejor tiene prueba Bacha cambiar, solo así. So ayun po mga amigo, ayaw ni Chamame na pumunta si Bacha sa Pilipinas kasi nga hindi naman nagbabago. Ang gusto ni Chamame kapag nagbago, ang sabi lang sa akin ni Bacha, kausapin ko rin si Chamame, baka magkaroon pa ng second chance na payagan siya. Yun, wala namang magagawa kung ayaw talaga ni Chamame. Kaya sabi ko kay Bacha, sa akin walang problema, pero nakit Chamame yung decision. Oo, kasi mas alam ni Chamame yung anak niya. Mas kilala niya kaysa sa pagkakakilala ko. Kasi ako nagpumunta ako dito pag hapon, or pag Sunday, kahit maghapon ako dito, pero yung nakakasama niya at kakilala niya, dahil sila Bacha naman nakakilala ko, halos 2 taon pa lang naman. So sa akin wala namang ginawang masama si Bacha, sa akin lahat ng mga anak ni Chamame. Oo, naging mabuti naman sila sa akin, pero syempre si Chamame ang mas nakakaalam. Hindi ako pwedeng manghimasok sa kagustuhan ni Chamame dahil ayoko ng problema. Kaya sabi ko kay Bacha, sige kakausapin ko pa sa huling pagkakataon.
And then, i-message ko na lang siya. Kasi hindi sila nag-uusap ni Tia Mami ngayon. At masama ang loob ni Batya dahil nga sa sinabi ni Tia Mami. Si Tia Mami, no, mas mejor Batya hablar contigo, no? Cuando él quiere. Porque toda decisión para ti, no para mí, no? Más mejor así, ¿no? Él mismo hablar contigo, ¿no? Para saber qué tú quieres, ¿no? ¿No? Pero yo hablando con Batya, no hay problema para mí, porque solo yo, instrumento de Dios para ayudar toda tu familia. Para mí no hay problema. ¿Cuál decisión tú quieres, no? So, ayun po mga amigo, sila na po mag-usap ni Tia Mami about dito. And then, ewan ko lang kung kakausapin, kung mag-uusap tong dalawa na to kasi hindi okay yung pakiramdam ni Batya eh. Si Tia Mami okay naman, wala naman problema, pero yun nga, lahat ng desisyon ay para kay Tia Mami. Lilipas din naman ng lahat kung nagagalit o nagtatampo si Batya kay Tia Mami. Paano ang gagawin natin? Gusto man natin, kung ayaw naman ng nanay, wala tayong gagawa. Pero ganoon talaga, i-prove na lang ni Batya na siya ay worth it na pumunta sa Pilipinas at makapag-aaral. So yun po muna mga video natin po today mga amigo, at bukas po uli. Thank you po sa inyong pagsubaybay. Adios, hasta mañana. Ciao. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,